Vamos a continuar con la serie de Gálatas, Libertad en Cristo, y espero que esta serie, por la gracia de Dios, haya traído y siga trayendo libertad a nuestros corazones. Vamos a continuar por la gracia de Dios, hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos visto 7 de los 9 frutos, pero vamos entonces a leer el texto y vamos a ver cuál es el fruto que nos toca hoy. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nueva traducción viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta es la palabra de Dios y hoy vamos a hablar entonces de la humildad o la mansedumbre. Si estamos acostumbrados a la traducción Reina Valera 1960, es mansedumbre. Sin embargo, esa palabra no es muy común. ¿Cuántas veces usamos esa palabra en nuestro idioma, mansedumbre? Muy poco. De hecho, más bien se tiene más como una palabra muy religiosa. Si alguna vez uno escucha esa palabra, es en medio de una congregación o de un sermón, pero uno normalmente no usa esa palabra. La nueva traducción viviente lo traduce como humildad. Y creo que precisamente es quizá la palabra más correcta para esta verdad. Sin embargo, como lo hemos venido viendo en todo este estudio del fruto del Espíritu, cada una de estas palabras, cada uno de este fruto del Espíritu tiene una implicación y una verdad mucho más profunda. Por eso le he puesto a esta enseñanza una vida humilde. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas, más que una emoción, debe ser una realidad en el corazón. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Miremos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y está demasiado claro. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Es simple. Esto es lo que debemos buscar en nuestras vidas para saber si tenemos el Espíritu. Pero esto es lo más maravilloso. Todas estas verdades no son fruto de nuestro desempeño, de nuestro esfuerzo. Es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso aquí sí creemos en el Espíritu, hablamos del Espíritu, pero creemos estas verdades maravillosas. Esto es lo que queremos experimentar en nuestras vidas. Entonces, esta es la pregunta que quiero hacer para iniciar. ¿Cómo se ve una vida humilde? Porque la mansedumbre, que es la palabra que ha usado la Reina Valera, que quizás si no sabemos este pasaje de memoria en Reina Valera, entonces no sabemos que el fruto es la mansedumbre. Muchas veces se ha dicho, no sé si alguna vez lo ha escuchado, que yo soy manso, pero no menso. Hablando precisamente de que la mansedumbre no se debe confundir con que todo mundo me la monte y yo deje que me la monten. Digo, porque es que hay que ser manso, pero no menso. Pero es más que eso. Esa palabra creo que se queda corta. Pero vayamos a la palabra humildad, que es la que se traduce aquí en la nueva traducción viviente. La mayoría de personas piensan que una persona humilde es una persona pobre, una persona que no se arregla, que no se viste bien. Esa persona tan humilde, una persona que a veces hasta aguanta hambre. Pero tampoco. Porque si ese fuera el fruto del Espíritu Santo, entonces imagínense, aquí todos tendríamos que estar mal arreglados. Me encanta porque yo los veo muy bonitos, muy bien arreglados. Tendríamos entonces que no tener ni qué comer. ¿Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas? No. Y si a eso vamos, entonces todas las personas que en este momento están aguantando hambre están llenas del Espíritu Santo. Y están viviendo el fruto del Espíritu Santo. O todas las personas a las que, como decimos nosotros, todo el mundo se la monta y entonces le va mal y tiene dificultades, entonces también están llenos del Espíritu Santo. No, esta verdad, fruto del Espíritu Santo, en griego se pronuncia praftis, que nuevamente puede ser traducida como humildad, como mansedumbre, pero hay una frase que la traduce un poco mejor, dice amistad suave y gentil. Es decir, esta humildad tiene que ver más con el trato que tenemos hacia las personas. No cómo nos vemos, no cómo nos vestimos, no si tuvimos que comer o no que comer. No si nos la dejamos montar de las personas, sino si sabemos el trato correcto que le debemos dar a las personas.
Por eso tú puedes conocer personas, por ejemplo, muy adineradas, pero muy humildes. El dinero, como decimos nosotros, no se les sube a la cabeza. Son personas sencillas, humildes. ¿Cómo tratan a las demás personas? No las miran por encima. Por el contrario, puedes conocer personas que no tienen un peso, un centavo y son orgullosas hasta más no poder. Entonces nada tiene que ver la humildad. Tampoco tiene que ver con que entonces deje que me hagan todo lo que me quieran hacer los demás y yo no replico. Sino que, mis hermanos, esta verdad es increíble porque esta verdad la produce el Espíritu Santo. ¿Pero de qué se trata? Veámoslo en primer lugar a través de un ejemplo o del ejemplo que la Biblia nos da de humildad y después ver cómo esa humildad se refleja en nuestras vidas. Por eso quiero que veamos esta enseñanza en 2 puntos y el primer punto que quiero que veamos es un ejemplo humilde. ¿La Biblia nos habla de humildad? Absolutamente. ¿O de mansedumbre? Sí. La palabra de Dios nos enseña básicamente en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, básicamente solo hubo una persona a la que se le llamó humilde o que experimentó la practice, o es decir, una persona mansa. ¿Alguien lo recuerda? Moisés. Moisés fue básicamente la única persona de todo el Antiguo Testamento a quien se le llamó el hombre más manso. De hecho, dice la Biblia que no había uno más manso que él. Ninguno como él. Pero si llegamos al Nuevo Testamento, ¿será que nosotros sabemos quién es el más manso? Jesús. Y yo quisiera que en esta primera parte nos centráramos en esos 2 ejemplos y veamos unas cuantas cositas para que comprendamos realmente qué es la verdadera humildad a través de la Biblia. Lo que digo, porque entonces vengo yo aquí a darme las de muy humilde y qué tal que no sea yo muy humilde. Vengo aquí a darme las de muy manso y qué tal que no sea muy manso. No, veamos los ejemplos bíblicos, porque aquí no venimos a predicarnos a nosotros, venimos a predicar la palabra. Y veamos el ejemplo más grande, Cristo Jesús, para luego entender cómo esa verdad se hace real en nuestras vidas, para aquellos que somos salvos por gracia y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso, ¿qué dice Gálatas? Recordemos el versículo, capítulo 5, versículos 22 y la primera parte del versículo 23, que es el fruto que nos toca hoy. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida esto es fruto del Espíritu. Esta es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Este es el poder del Espíritu Santo transformando y cambiando corazones, llevando a las personas a amar, llevando a las personas a experimentar una alegría real y verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, a ser pacientes con los demás, gentiles, bondadosos, fieles, pero también a ser humildes. Ya hemos visto todos estos frutos. ¿De qué se trata esta humildad? ¿Qué dice Números capítulo 12, versículo 3? Ahora bien, Moisés era muy humilde o muy manso, más que cualquier otra persona en la tierra. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? La pregunta es, ¿en qué contexto dice la palabra de Dios esto? Quiero contarles la historia. Si quieren, en su casa se leen todo el capítulo. ¿Por qué la Biblia dice que Moisés era manso o humilde? La verdad es que Moisés no siempre fue así. Cuando Moisés tenía alrededor de 40 años, él creyó que Dios lo había llamado a libertar el pueblo de Israel, porque el pueblo estaba en una situación muy difícil. ¿Pero qué hizo Moisés? Fue y mató a un egipcio. Él creyó que eso era con espada en mano. Él dijo, yo soy el libertador que Dios envió. Y él había sido instruido en todas las cosas de Egipto, incluido la guerra, así que era un guerrero habilidoso. ¿Y qué hizo? Dijo, voy a libertar a mi pueblo, pero a punta de espada. ¿Cuál es la realidad? Como decimos nosotros, ¿cómo le salió ese chistecito? Bien caro. Ahí es donde vamos. Yo soy manso, pero no menso. ¿Qué trae eso? ¿Qué trae ser manso, pero no menso? El que dice yo soy manso, pero no menso, él dice yo no me la dejo montar de nadie. A mí si me la hacen, yo también la hago. Porque es que yo podré ser muy cristiano, muy evangélico, pero no. ¿Alguna vez han escuchado esas expresiones? Bueno, no sé si aquí alguien todavía piense así. Pero yo quiero que pensemos en Moisés. Moisés parece ser que era manso, pero no menso. Y entonces le gustaba sacar la espada. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que Dios quería hacer de Moisés un gran líder y lo hizo. Antes de Cristo Jesús, el líder más grande que tuvo la nación de Israel. Y Dios sí libertó a través de Moisés al pueblo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Con espada en mano? Con una vara de pastor. Entonces la pregunta es,
Ser menso es dejar que todo el mundo me haga lo que quiere o no tomar justicia en mis propias manos. Ni una cosa ni la otra. ¿Sabe qué es ser manso? Es dejar las cosas en manos de Dios porque Él sabe cómo hace las cosas verdaderamente. Pero no les he hablado de este versículo. Es que uno podría pensar, bueno, es que este hombre ahora aprendió lo que era la mansedumbre, sí. Y hay varias historias, pero antes de ir a este versículo les quiero contar otra historia. Resulta que un día el pueblo, unos cuantos del pueblo de Israel empezaron a decir, oiga, pero es que este Moisés, ¿quién se cree? ¿Es que será que él es el único? ¿Es que no hay nadie más como él? No, que va, nosotros también podemos. Y eran familia. Y también tenían autoridad. Pero empezaron a ver a Moisés como con envidia. Y se enfrentaron a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Sacó la espada? No. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Moisés aprendió que ya no era con la espada, es dejar las cosas en manos de Dios. Entonces, no hay necesidad de ser ni manso ni menso. Es decir, ni manso que dejo que me hagan lo que quieran, ni menso, ni no menso, que entonces tomo la justicia en mis manos. Ser manso es entender que aunque me han ofendido, dejo las cosas en manos de Dios. Por eso ahora sí quiero ir a este versículo. Porque ¿será que la gente aprende? Ahora no son los enemigos, los egipcios. Ahora no es un familiar por allá lejano, un primo, Coré, Datán, Abiram, que eran primos por allá lejanos, los que se rebelaron contra Moisés. Ahora es la propia hermana y el propio hermano de Moisés. Empezaron a hablar ¿de quién? De la esposa de Moisés. Ellos eran racistas, la esposa de Moisés era negra. Y Miriam y Aarón empezaron a hablar de eso. ¿Se imagina usted un hombre que ama tanto a su esposa, un hombre tan manso, y que empiezan a hablar de su esposa y su propia familia? Pero Moisés, ¿qué hizo? Nada. Dejó las cosas en manos de Dios. ¿Qué sucedió? Miriam quedó toda leprosa. Eso es ser humilde. Eso es ser manso. Es saber que yo podría sacar la espada. Es saber que yo podría sacar el puño. Pero mejor dejo que aquel que es más justo que yo, que sabe pagar mejor que yo, que es más recto que yo, que ni se excede, ni se limita, haga las cosas. ¿Qué es mejor? Tomar la justicia en nuestras propias manos. Hombre, que me llamen menso. Pero es mejor dejar las cosas en manos de Dios. Y cuando uno deja las cosas en manos de Dios, no necesita tratar mal al otro, aunque me haya tratado mal. No necesita tomar la justicia en sus propias manos, aunque me hayan pagado mal. Deja las cosas en manos de Dios. Precisamente, esto es lo más interesante. La Biblia dice que no había un hombre más manso, más humilde que Moisés. Eso es humildad, no es vestirse con harapos, no es no tener que comer, ni tampoco es no poder vengarme por mis propias fuerzas, sino dejar todo en manos de Dios. Veamos el ejemplo del Nuevo Testamento, que precisamente él mismo lo dice, Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Jesucristo dijo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. ¿Por qué? Porque soy humilde o manso y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Versículo 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ahora, este versículo, este pasaje es increíble, es impresionante, es impactante. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo está enseñando está en otro contexto. Y ya no es entonces de sacar la espada para luchar con mis propias fuerzas o para tomar la justicia en mis propias manos. Porque también hay otra manera de ver la mansedumbre y la humildad. Y aquí es donde vamos a otra parte. Lo que les digo, esta verdad es impresionante porque ahora tiene que ver con la religiosidad. La verdadera humildad no solamente es dejar todos los conflictos, problemas que podamos tener con los demás en manos de Dios, sino también dejar nuestra propia justicia, que nos salvaría en manos de Dios. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Porque esto está dicho en un contexto donde las personas estaban bajo un yugo imposible de llevar. ¿Cuál era ese yugo? Escribas y fariseos que te decían que para tú llegar al cielo tenías que guardar la ley de Moisés, no fallar nunca. Y entonces estos hombres, dice la palabra de Dios, que referente a estas cargas ni se atreven a tocar estas cargas con un solo dedo. ¿Saben qué es lo que eso significa? No son estatuas, como algunos han interpretado, porque en esa época no estaba la religión que tiene estatuas. Esto significaba personas, hombres, que para poder llevar a las personas al cielo, les colocaban una carga imposible de llevar. Tú vas a llegar al cielo por tus propios esfuerzos.
Jesucristo dice, no es así. Pero si ustedes creen en mí, si ustedes confían en mí, no es que no haya yugo, no es que no haya carga, pero la que yo les doy es fácil, es ligera, es liviana. ¿Por qué? Porque yo soy manso, porque yo soy humilde de corazón. Porque allí estaba el santo puro y perfecto, que a diferencia de los fariseos, que eran igual hombres pecadores, vivían criticando, señalando y condenando a todo el mundo. Pero él que podía condenarnos, él que podía aplastarnos bajo su ira, sufrió la ira para salvarnos. Por eso él dice, si confías en mí, caminemos juntos. Toma mi yugo, toma mi carga, es fácil, es ligera. Yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir. Eso no es mucha humildad, eso no es mucha mansedumbre. Pero es la pregunta que debemos hacernos. ¿Está conectado con lo que veíamos en el Salmo? ¿Será que esa es nuestra misma actitud con los que pecan, con los que fallan, con los que están descarriados, como los llamamos, con los que están yendo por el camino que no es correcto? Les decimos, nosotros somos mansos y humildes. Nosotros queremos que camines con nosotros. Si estás fallando, si te estás equivocando, sí, eso está mal. No alcahueteamos el pecado, pero camina con nosotros, que te vamos a presentar a Cristo. Él te va a ayudar. Él va a tomar esa carga que te está agobiando y la va a hacer liviana, la va a hacer ligera. Entonces podemos ver que aún desde la misma religiosidad podemos ser para nada humildes, sino muy orgullosos. La verdadera humildad es saber que si no fuera por Cristo Jesús no estaríamos aquí. La verdadera humildad es saber que solo por Cristo Jesús es que un día estaremos en el cielo. Y la verdadera humildad es saber que aunque fallamos, Él nos perdona, pero también hay otros que fallan, por eso perdonamos. Mis hermanos, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 5, versículo 5? Palabras de Jesús en el famoso Sermón del Monte. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Nuevamente, contexto. Esto es muy importante. Estas palabras suenan hermosas. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Pero si esto te lo hubieran dicho a ti hace 2000 años, te hubieras puesto a pensar, espérate, ¿cómo así? Primero, la nación judía, el pueblo de Israel estaban esperando un Mesías que viniera a rescatarlos del yugo romano. ¿Ustedes creen que ellos esperaban a un Mesías humilde? Es decir, que no viniera con una espada en mano. Ellos esperaban a un Mesías que trajera la guerra, la espada y los libertara. Pero parece ser que se les había olvidado el ejemplo del hombre más humilde en el Antiguo Testamento. Por eso cuando ellos vieron a Jesús, pensaron que era el rey y querían obligarlo a ser el rey. Pero ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Si ustedes pretenden heredar la tierra, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con espada o con humildad? Hombre, pero ¿cómo yo con humildad voy a heredar la tierra si el imperio romano usa solamente la espada? Mis hermanos, porque más que una tierra física, hay una tierra eterna, que también es física, pero hay una heredad eterna que nos da Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto aquí? Las cosas no se pueden lograr a la fuerza, al menos con Dios. Con Dios es con humildad, es con gracia. Pero muchas veces es difícil para nosotros entenderlo. Pero quien dijo estas palabras, cuando entró en Jerusalén como el rey, como el Mesías, como el Salvador, ¿cómo entró? ¿Con un ejército a cuestas? Dice Mateo capítulo 21, versículo 5. Es una cita de Zacarías 9:9. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde. Llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Cómo entró el rey del cielo, de la tierra, de todo el universo? Con mucha humildad. Y eso lo hizo menos rey. Pero los que esperaban un Mesías con espada, ¿qué sintieron? Decepcionados. Y después cuando lo vieron en una cruz, decepcionados. Pero esta es la pregunta. Allá en esa cruz, ¿no se ganó acaso la victoria más grande? ¿No fue en esa cruz donde se compró nuestra alma? ¿Tuvo Cristo que entrar con un ejército, espada en mano, para poder salvar nuestras almas? Lo hizo con humildad. Precisamente cuando Pedro quiso sacar la espada, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Guarda eso. ¿No te das cuenta que yo podría pedir a mi Padre que enviara más de 12 legiones de ángeles para que pelearan por mí? Pero es que Él no vino a hacerlo con espada, vino a hacerlo con humildad. Cuando estuvo frente a Pilato, aquel que le dijo, es que yo tengo la autoridad de dejarte libre o de soltarte, ¿qué le dijo? Pues no tendrías ninguna autoridad si no te lo hubiese dado mi Padre de los cielos.
Mis hermanos, nuevamente está la pregunta. ¿Qué ha ganado la espada en mano? ¿Qué ha ganado el puño? ¿Será que ha ganado algo? Pero ¿será que la humildad sí gana? Miremos a Cristo Jesús, el más grande ejemplo de humildad. Y más cuando entendemos que es que nosotros no tenemos necesidad de pelear por cosas de esta tierra, porque un día tú y yo heredaremos todas las cosas junto con Cristo Jesús, cielos y tierra nuevas. Por eso veamos lo que el apóstol Pedro dijo acerca de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Hablando de Jesús dice, no respondía cuando lo insultaban. ¿Podía Jesús responder? ¿Merecía Jesús esos insultos? ¿Pero qué hacía Jesús? ¿Respondía? No. Y si Jesús, que tenía todo el poder y toda la autoridad, aun cuando lo insultaba y no merecía esos insultos, no insultaba, porque a veces nosotros sí lo hacemos. Dice, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Se imaginan que Jesús dijera, es que esta me la saco? El que podía vengarse, no lo hizo. De hecho, ¿qué dice? Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, ¿qué es humildad? ¿Quién nos ha mostrado la más grande humildad? Y cuando yo miro esto, Alex tiene que reconocer que no es muy humilde. Yo a veces a mí me dan ganas como de insultar, como de amenazar, como de vengarme. A veces me hacen cualquier cosita y yo ya me siento enojado, airado. Como si yo no hubiera ofendido tantas veces a Dios y sin embargo Él me ha perdonado. Mis hermanos, cuando veo esto, vuelvo y digo, me doy cuenta, es verdad. Entonces esta clase de humildad es sobrenatural. Esta clase de humildad solamente puede venir desde arriba, de lo alto, desde el Espíritu Santo. Y creo que todos la necesitamos. La pregunta que haría entonces en este momento es, ¿quién no necesita esta clase de humildad? Desde el que está aquí frente a ustedes predicando, es el primero que la necesita. Es entender que no necesito tomar la justicia en mis propias manos. Porque yo no soy tan bueno. Porque yo no soy tan fiel, tan justo, tan recto. Pero aquí es donde vamos, mis hermanos. Por eso, en segundo lugar, este es un regalo humilde. El mismo Dios que en humildad vino a este mundo a salvarnos nos dice, yo te regalo esa humildad. Yo te doy mi espíritu para que experimentes esa humildad. Pero ¿por qué podemos experimentar esa humildad? Por una razón muy importante. ¿Por qué podríamos pelear tú y yo? ¿Por qué podríamos sentirnos orgullosos tú y yo? Si todo lo que hoy somos y tenemos es solo por gracia, por la gracia de Cristo nuestro Salvador. ¿Eres salvo? Por gracia. ¿Soy salvo? Por gracia. No me costó nada. A mí no me costó nada. A ti no te costó nada. La salvación no cuesta nada a nosotros. Le costó todo a Dios. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Colocó a su Hijo en una cruz. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Esto es impresionante. Lo envió como un ser humano como nosotros, a nacer en un pesebre, a morir en una cruz, a vivir una vida de obediencia, justicia y santidad. Lo envió a este mundo a que lo abofetearan, le arrancaran su barba, le colocaran una corona de espinas, lo laceraran, lo desangraran, lo crucificaran. ¿Y qué hizo Él? No dijo nada. Para que tú y yo hoy seamos salvos por gracia. Pero para que ahora tú y yo, entendiendo esto, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos, esa humildad que Él nos regala, también podamos regalarla a otros. ¿Quién quiere esta clase de humildad? Primero, ya la hemos recibido de parte de nuestro Dios, pero también Él quiere que nosotros la expresemos hacia los demás. Por eso que dice Gálatas 5:23, la última parte, como siempre terminamos esta serie del fruto. No existen leyes contra esas cosas. Una vez más, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ¿significa estar bajo la gracia que podemos pecar? De hecho, ¿sabe qué significa estar bajo la gracia? Y ya no bajo la ley. Que aún Dios nos hace mansos, nos hace humildes. ¿Será que una persona mansa y humilde entonces va a levantar el puño contra su prójimo? Entonces, ¿qué es mejor, la ley o la gracia? Absolutamente la gracia. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10? Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí.
y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Detengámonos allí. Este versículo lo hemos traído muchas veces. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Después de conocer a Cristo Jesús, el más grande apóstol. Y él mismo dice, yo he trabajado más que todos los demás. Pablo hizo más que Pedro. Pablo hizo más que Mateo, más que Juan, más que todos los apóstoles juntos lo hizo Pablo. ¿Pero qué dice Pablo? Pero no fui yo, sino que Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Qué es humildad? Es saber que lo que yo hoy soy es por la gracia de Dios. ¿Qué es humildad? Es saber que si ya no soy la persona que hace eso que está mal o que hacía eso que estaba mal, sino que ya no lo hago, es por la gracia de Dios. Es que si Dios me permite tener una congregación de 1000 personas, es por la gracia de Dios, pero si solamente hay uno que se congrega, es por la gracia de Dios. Es que si Dios me permite tener una casa bonita, es por la gracia de Dios. Un empleo bueno, es por la gracia de Dios. Si Dios solamente me da el pan de cada día, es por la gracia de Dios. Pero lo más importante es que si Dios me regala su cielo, es por su gracia. Pablo no se ganó el cielo por ser el apóstol más grande. Aún ser el apóstol más grande fue algo que Dios le dio por gracia. Eso es humildad. Humildad es saber que estar aquí parado frente a ustedes predicando no me hace mejor que ustedes, porque soy un humano como ustedes, pecador como ustedes, pero que estoy aquí es por gracia, para que aquí todos nos sintamos iguales, bendecidos, fuertes, con gracia, por la gracia de Dios. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24, y aquí es donde voy a la parte que me parece aún más importante de todo esto. 2 Timoteo 2, 24 y 25 dice la palabra de Dios. Y allí es donde está un siervo del Señor. No debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Pero hoy parece que cuando soy el pastor o soy el líder, o porque yo oro más que los demás, o porque hasta me leo la Biblia 2 veces o 3 veces al año, y porque me sé los versículos de memoria, y porque hablo muy bonito, y porque me coloco una corbata, entonces me doy como el derecho de andar peleando con los demás y no soy bondadoso y quizá me siento que soy capaz de enseñar, pero soy paciente con las personas difíciles. Soy el más impaciente. Yo quiero que las personas, como soy el líder, yo quiero que las personas sean como yo digo que sean. ¿Pero qué dice el versículo 25? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Y ahí está esa palabra. De hecho, en el idioma original dice, instruye con mansedumbre. A las personas que se oponen, ¿a qué? A la verdad. ¿Qué debo hacer yo si tengo la verdad, que no soy yo, sino que es Cristo la verdad? Pero ¿qué debo hacer si yo conozco la verdad? ¿Qué debo hacer con la verdad? ¿Sacar pecho? ¿Sentirme orgulloso? ¿Mirar a los que no lo saben la verdad y criticarlos, juzgarlos? Es más, a los que no tienen la verdad, ¿qué debería hacer con ellos? ¿Oprimirlos o decir, es que fulano y sutano? A los que se oponen a la verdad, hay que instruirlos con ternura, con humildad, con paciencia. Porque ¿qué tal si fuera yo el que estuviera equivocado? ¿Qué tal si fuera yo el que estuviera en el error? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si haces esto con ternura, con paciencia, con humildad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Tú hoy sabes la verdad? ¿Sí sabes por qué? Porque Dios te cambió el corazón. O sea que lo que somos, todo cuanto somos, es por la gracia de Dios. Cuando miro al que no está en la verdad, al que está perdido, aún al que pueda estar predicando lo que no es, no significa que está bien. Pero si voy a corregir, ¿con qué debería hacerlo? Con humildad, porque solo Dios puede cambiar. Allí mismo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, hablando de líderes religiosos, dice, no amarán ni perdonarán. Eso se está viendo hoy más que nunca. Mis hermanos, hoy parece ser que perdonar a las personas es lo más difícil, porque este falló, porque este pecó, porque este que decía ser cristiano hizo esto, porque este que decía ser líder hizo esto. Pero la Biblia dice es lo contrario, que estos líderes no van a amar, no van a perdonar, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Hoy más que nunca se está viendo eso.
Pero cuando un líder ama, perdona, no calumnia, cuando un líder no es cruel con los demás, dicen que es muy blando. Pero ¿qué dice el versículo 4? Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Versículo 5. Actuarán como religiosos. Hoy desde la misma religión se está viviendo mucho orgullo. Y ese es el punto. ¿De qué me sirve a mí entonces hablar del Espíritu o decir que tengo el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve a mí decir que yo tengo una doble porción del Espíritu Santo, que yo aquí estoy ungido? ¿De qué me sirve a mí tener experiencias que físicamente muestran que tengo el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo realmente debe orar es en el corazón? Trayendo humildad en los hijos de Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el único poder capaz de hacerme obediente a Dios? El Espíritu Santo. Si yo hoy soy obediente a Dios, es por el Espíritu Santo en mi vida. Y allí Pablo dice algo muy importante y muy fuerte. Aléjate de esa clase de individuos. Yo no necesito de alejarme del pecador. Ni siquiera necesito alejarme del que está equivocado, pero que me permite acercarme y con humildad, si tengo la verdad, enseñarle la verdad. ¿Sabe qué me dice Dios? Mejor con esos que se creen mejores. Con esos que se creen tan santos, puros y perfectos, pero que viven es lleno de orgullo, de maldad en sus corazones. Mejor con esos sí no te juntes. Porque primero, ellos no van a querer que tú te juntes con ellos. Y segundo, pues ¿para qué? Mis hermanos, esto es impresionante, ¿no? Entonces la pregunta ¿es esta la humildad que hemos entendido? ¿Es esta la humildad que nos han enseñado? Cuando desde muchas veces el mismo liderazgo no se está viviendo esta humildad. Por eso es que realmente necesitamos el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. He traído la cita en un solo versículo. De hecho es la segunda parte del 15 y la primera del 16. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza o de la fe que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Pecador, arrepiéntete si no te vas para el infierno. Y ya quedó advertido. Y si no se arrepiente hoy, allí en la esquina lo está esperando el asesino y vas a perder tu alma. Eso es humildad. Eso es respeto. Sí, están perdidos, pero no lo vamos a hacer con eso, lo vamos a hacer con humildad. De hecho, mis hermanos, si vamos a dar defensa de nuestra fe, si vamos a proclamar nuestra fe, no es que vayamos a decir mentiras, pero necesitamos hacerlo con humildad, con la humildad que solamente Dios puede dar. Por ejemplo, aquí es donde está. ¿Qué dice la palabra de Dios? A mí este versículo me ha encantado porque me confronta con una verdad contraria que me enseñaban. A mí me enseñaron, a los hermanos, dígale, Dios les bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Al que no es cristiano, hasta luego. Que le vaya bien. ¿Sí o no? Y vaya si es una persona que antes era cristiana y hoy se salió de la iglesia. ¡Ja! Menos. Pero ¿qué dice Romanos 12:14? Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Pero ¿cómo voy a pedir yo que bendiga a Dios a ese impío, a ese malvado, a ese perverso? Cuando tú entiendes la verdadera bendición, por supuesto que quieres la bendición para esa persona. Porque más que pedir a Dios que le dé dinero y que le siga yendo bien en sus cosas, aunque no está mal, y lo pedimos también, que Dios lo bendiga, pero que Él pueda conocer la bendición más grande, la gracia bendita de Cristo Jesús. Así que mis hermanos, esto es humildad. Esta es la verdadera humildad. Santiago capítulo 3, versículos 13 hasta el 17. No nos vamos a detener mucho, pero aquí hay una verdad maravillosa. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Allí está la humildad. Si tú y yo entendemos lo que es el Evangelio, si tú y yo hemos recibido ese entendimiento, esa sabiduría, si tú y conocemos lo que es el camino de Dios, que más que una religión, es una vida todos los días que honra y exalta a aquel que nos ha salvado por gracia, a Cristo Jesús, entonces esa vida se debe mostrar. Notemos, no es que yo me gano la salvación viviendo una vida honesta, no. Yo demuestro que he sido salvo con una vida que es diferente, una vida honesta, haciendo buenas acciones, pero ¿qué? Con humildad.
Porque es tan fácil decir que yo ya no me emborracho, entonces critico al que todavía se emborracha. Pero si yo hoy ya no me emborracho es porque Dios ha cambiado mi corazón y me ha dado ese deseo en mi corazón. Si yo ya hoy no soy adúltero, fornicario, si yo no soy un mentiroso, es porque Dios me ha dado la sabiduría y me ha llevado a caminar en su camino santo, puro y perfecto. Esto solamente proviene de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. ¿Para qué me siento yo mejor que los demás? ¿Para qué me siento yo más santo, puro y perfecto que los demás? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? No te sientas así. Vívelo. Hazlo en humildad. Sé diferente. Muestra que Dios ha cambiado tu vida con tus acciones. Pero cada que vivas eso, recuerda que eso Dios lo ha puesto en tu corazón. Porque de lo contrario, aunque tú te puedas presentar y mostrar muy santo, puro y perfecto, lo que estás haciendo es encubriendo la verdad con jactancia y mentiras. El que está aquí delante de ustedes es un pecador como ustedes. Tiene los mismos deseos y pasiones que tienen ustedes. Falla de las mismas maneras que fallan ustedes. Pero hay uno que no falló, Jesucristo, y Él es nuestro Salvador. Versículo 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y aquí está, esto es muy fuerte. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La persona que es orgullosa y se siente mejor que los demás no está dominada por el Espíritu Santo. Parece ser que está dominada por otros espíritus. Muy fuerte, pero la Biblia lo dice. Versículo 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y el 17 dice, sin embargo, nuevamente lo repite, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable, allí está esa palabra, y dispuesta a ceder ante los demás. Eso es verdadera humildad. Pero esta es la pregunta, ¿somos así? Humildes, amables, puros, amamos la paz. ¿Estamos siempre dispuestos a ceder ante los demás o somos de los que decimos es que se hace lo que yo digo? Entonces vemos que la humildad es algo muy diferente. La humildad es saber que cuando yo cedo, porque dejo las cosas en manos de Dios, a esa persona que yo quería obligarla, mejor digo, Señor, tú conoces mejores formas de cambiarla. Así como me has cambiado a mí. Cuando yo digo, Señor, no, yo no voy a tomar esto en mis manos. Y no solamente estoy hablando de problemas y dificultades, también estoy hablando de la sabiduría que proviene del cielo, de la verdad del Evangelio. El Evangelio, la persona no va a venir a los pies de Cristo por el regaño, por la criticadera, o porque es que les hablo muy fuerte, o porque es que les digo cuántos pares son 3 moscas. Es cuando mejor cedo. Eso no significa que yo peco, sino que saben que dejo las cosas en manos de Dios. Mis hermanos, esa persona que es tan difícil, que dice, no, es que el Evangelio, no, es que a mí ni me hable de eso. Déjelo en manos de Dios, Dios se encarga. Porque no solamente Dios se encarga de pagar o de vengarse de los que nos hacen mal, porque hoy ni siquiera queremos eso. Más bien hoy por estas personas hasta oramos para que Dios, en vez de pagarles lo que merecen, les dé el regalo que no se merecen, la misma gracia que nos regaló a nosotros. Para que conozcan a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso, mis amados hermanos, quiero terminar con este versículo. Y les digo amados hermanos porque Pablo también lo dice. Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, este versículo lo hemos tratado varias veces, si Dios nos permite, muy pronto en esta serie lo veremos con mayor detención. Pero si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, pero quiero decirles que en el idioma original dice ustedes los que tienen el espíritu de la mansedumbre. No sé por qué esta traducción no lo dice y busqué en otras traducciones y no lo dice. Pero en el idioma original dice el espíritu de la mansedumbre o de la humildad. Ustedes que son tan humildes, ustedes que están dominados por ese espíritu de mansedumbre, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Esa persona que está en ese pecado, tú y yo que somos espirituales, tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Lo mismo que hizo Cristo con nosotros. Nos desechó, nos criticó, nos condenó, nos perdonó y nos está llevando por el camino correcto.
y nos está llevando cada día a ser mejores para su gloria. Los que tienen ese espíritu de mansedumbre, el espíritu de Cristo, hacen eso mismo con sus hermanos, con los demás, aún con los que están en pecado. Y la pregunta es, ¿y qué pecado? No, pues si ese lo que está dominado es por la mentira, está bien. Pero si ese está dominado es por la fornicación, no, ese sí no, porque ese pecado sí no. ¿Qué pecado no debería ser digno de que ayudemos a esa persona? Ninguno. Si somos espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. Nuevamente, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué significa? ¿Cómo no voy a ayudar yo a mi hermano que cayó en eso? Si yo también podría caer en eso. No, yo eso sí, no, olvídese. Puede ser que yo podría ser mentiroso. Yo hasta podría ser ladrón. No, pero chismoso, eso sí no. Cuidado, cuidado. No, mis hermanos, tú y yo podríamos caer en cualquier pecado. En cualquiera. Por eso lo hacemos con humildad, con ternura. Porque si yo fuera el que estuviera en esa situación, quisiera que me ayudaran. Quisiera que me levantaran. Quisiera que personas, cristianos verdaderos, que más que decir que tienen el Espíritu Santo, lo muestren con sus acciones. Si yo estuviera en esa situación, me encantaría que con ternura y humildad me hicieran volver al camino recto. Y me encantaría siempre tener cuidado, porque sé que puedo caer en cualquier pecado. Mis hermanos, esa es una vida humilde. Esa es la verdadera humildad. Y solo la puede producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que la humildad, la verdadera humildad de una vida de humildad debe ser ¿qué? Un reflejo de la humildad de Cristo en nuestros corazones. Un reflejo de la humildad que Él tuvo para con nosotros al salvarnos cuando merecíamos que nos condenara. Entonces, mi pregunta es, ¿quién quiere vivir una vida verdaderamente de humildad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por el Espíritu Santo. Por eso entonces aquí vuelvo a preguntar, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Yo no se los puedo dar. No creo que el Espíritu Santo vaya a llegar a ustedes y yo ahorita voy y les coloco la mano encima. Yo quiero es que esta verdad, esta palabra bendita, llegue hasta sus corazones, hasta mi corazón. Y que cuando salgamos de este lugar, todos los días de nuestra vida, donde Dios nos quiera colocar, vivamos una vida de humildad en el poder del Espíritu para la gloria de Cristo. Quisieran que termináramos en oración pidiéndole esto a nuestro Dios. Si te sientes necesitado de esta humildad, si te sientes necesitado de este fruto del Espíritu, yo me siento necesitado hoy más que nunca. Yo quiero decirle, Señor, yo quiero vivir esta verdad. No quiero una religión más. Yo no quiero una vida de apariencias. Yo quiero una vida en el Espíritu, una vida de humildad. Padre Celestial, gracias por hablarnos una vez más. Padre Santo, gracias por recordarnos que tú enviaste a tu amado Hijo humilde como un siervo. Nació en un pesebre, entró triunfante en un burro y terminó sus días en una cruz. No escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Fue lo más humilde, fue como un siervo, obediente hasta la cruz. Y lo hizo para salvarnos. Para salvar a estos pecadores que muchas veces somos tan orgullosos, que muchas veces nos creemos mejores que los demás. Por eso hoy te pedimos perdón. Porque aunque por gracia, por la obra de Cristo, somos tus hijos, Padre Santo, la verdad es que no hemos vivido en humildad, o al menos yo reconozco esto, Padre Celestial. Hoy más que nunca yo quiero ser humilde, tener ese espíritu de mansedumbre. Por supuesto, quiero tener este espíritu para sentir ese amor y experimentarlo y darlo a los demás. Ese gozo, esa alegría, esa paz. Hoy más que nunca no solo te pido por mi vida, sino por mis hermanos, por la iglesia, Padre Santo, por quien quiera que escuche este mensaje. Que el fruto de tu espíritu, la paciencia, la bondad, la gentileza, la fidelidad, y como veíamos hoy a través de tu palabra, esta humildad se haga real en nuestros corazones. Padre Santo, yo no quiero un mensaje que nos emocione, sino un mensaje que nos transforme y nos cambie. Que nos cambie. Hoy estamos hablando del Espíritu Santo. Nos permites tener esta serie de Gálatas y estar hablando del fruto del Espíritu. Esto es lo que yo quiero vivir en mi vida y vivir en la vida de mis hermanos. El verdadero Espíritu transformando y cambiando nuestros corazones, llevándonos a vivir en humildad, sabiendo que lo que somos es por tu gracia, que si somos salvos es por gracia.
que si somos obedientes es por gracia, que si estamos en este lugar cantando, exaltando, glorificando tu nombre, como iglesia, como hermanos, es por tu gracia. Y Señor, que podamos mostrar esa gracia, ese amor, esa humildad con los demás, aún con nuestros enemigos, aún con los que nos fallan, aún con los que pueden estar dominados por algún pecado, que por tu Espíritu nos lleves a ser mansos, a ser humildes, como Cristo, tu amado Hijo. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que a través de tu Espíritu, tú obres en nuestros corazones para que vivamos esta verdad, la humildad en Cristo Jesús para tu gloria, para nuestra santidad. Gracias, Padre, por los que se han conectado, por los que están a la distancia, por los que están presentes, aún por los que no vinieron, y que esta gracia maravillosa nos alcance y nos cura a todos en Cristo Jesús. Amén y amén.